que Jess García fue el primero que me introdujo a el SANS Institute. No sé si lo sabéis, pero Jess fue el primer instructor de SANS en Europa y probablemente el primero de habla hispana, ¿no? Para SANS. Y desde entonces, bueno, pues he tenido el inmenso placer de colaborar contigo en muchos proyectos. Y ya que estamos hablando de comida, que es algo que nos gusta tanto en nuestra cultura, ¿verdad? Tengo que decir que es uno de los pocos amigos con el que tengo el privilegio de poder comer pues, por todo el mundo, ¿no? Ahora hemos hecho un break un poquito con esto de COVID, pero hemos comido juntos en Dubái, en Nueva York, en Bruselas, no sé, en Londres o en Marbella, ¿no? Que es uno de nuestros sitios favoritos. Así que Jess es también instructor senior de SANS, que con muchísima experiencia de más de 10 años dando cursos de inteligencia, de forense, que es su especialidad, threat hunting. Y sé que esto has trabajado mucho, muy duro en los últimos meses para traernos este proyecto que nos vas a presentar hoy, ¿verdad? Y que combina lo mejor de dos mundos fascinantes, el mundo del análisis forense y el mundo de la ciencia de datos, data science, machine learning, artificial intelligence. Así que, bueno, estamos deseando que nos cuentes, que nos muestres estas técnicas que has desarrollado y creo que tienes un proyecto muy interesante para compartir con nosotros, una, una máquina virtual, he escuchado, ¿no? Que, Correcto. de la que nos gustaría saber también. Así que os dejamos con Jess García, CEO de One Security, y prestemos atención a su presentación, Hunting mediante la detección de anomalías con Machine Learning y DAISY. Pues muchas gracias, Ismael. Efectivamente, son ya muchos años de amigos. Pues efectivamente, incluso antes de empezar con SANS, llevo casi 20 años siendo instructor de SANS. El año que viene cumplo los 20. Y bueno, pues ha sido un viaje muy interesante que me ha permitido tocar muchísimos palos. Al final llevo más de 10 cursos a lo largo de mi carrera con SANS, he dado pues más de 10 cursos distintos. Y como bien decías, el último año ha sido un año muy intenso para todos nosotros, por culpa del COVID. Pero precisamente hoy, o esta semana, estoy dando el primer curso en persona en Berlín después del encierro. Hemos dado cursos, como seguramente sabéis, live online durante la pandemia, pero esta semana es mi primer curso. Estoy tremendamente emocionado por estar de nuevo con mis compañeros, con mis estudiantes directamente en persona en la misma clase, con todas las seguridades, ¿no? Les voy a pedir disculpas si en algún momento dado de la presentación se va la voz. He notado que hay algunos pequeños glitches, no mucho, pero estoy en el hotel y por tanto pues no tengo control sobre la calidad de la conexión y espero que no sea muy dramático. Ya, como digo, en la anterior presentación he visto glitches de 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos alguna vez, no mucho, con lo cual espero que no influya mucho. Como digo, muchas gracias. Estoy súper contento de esta iniciativa, de poder participar en este SANS Threat Hunting Summit en español, este track español, vaya. Y quería contribuir pues, un poco con el trabajo que he estado haciendo durante este año, que efectivamente ha sido pues muy intenso, ¿no? Bueno, ya me he introducido, soy Jess García, dentro del ámbito de SANS, pues llevo, como digo, 20 años dando clase, desde el ámbito profesional llevo más de 25 años en ciberseguridad y mi empresa, One Security, la fundé hace 15 años, hacemos en febrero, y bueno, pues estamos dedicados a FIR, cualquier cosa de FIR prácticamente durante estos 15 años, grandes incidentes, threat hunting, todo tipo de actividad, ¿no? Hace un año y medio, cuando empezó la pandemia, pues decidí que iba a investigar en el ámbito de Machine Learning. Yo hice mi primera red neuronal en el 96, en aquella época, 97, en aquella época lo tenía que hacer a mano con MATLAB, era una pesadilla. Y ahora, pues las cosas han cambiado muchísimo. Esta presentación es un poco fruto de ese trabajo, en ese trabajo en el cual pues, he estado trabajando durante el último año y medio con mi equipo de One Security y que, como veréis, o como verán, dependiendo de si estamos en España o en Latinoamérica, me van a perdonar si hago estos cambios. Pues está abierto a la comunidad, ha sido un proyecto que ha nacido bajo DS Forensics, que sería Data Science Forensics, y .io .io, y en ese
código poco y bueno, pues que queremos compartir con la comunidad y que, como decían José Luis y Alejandro, que sea de uso para el resto, ¿no? Que sea de utilidad. ¿Por qué hemos empezado a trabajar en esto? Bueno, nosotros, igual que muchos de ustedes, estamos trabajando en Threat Hunting de forma regular y siempre nos encontramos con ciertos problemas que son, pues, difíciles de abordar, ¿no? Siempre vamos por detrás de los atacantes, tenemos técnicas y estrategias de búsqueda que son complejas. Yo creo que el ejemplo perfecto ha sido la presentación anterior, en la cual, pues, José y yo y Alejandro, pues, nos han enseñado, pues, toda la complejidad que tiene cada una de las técnicas que tenemos que detectar. Y poder llevarlas a la práctica, ¿no? Y cada vez cuando las llevamos a la práctica tampoco acaban siendo de una forma homogénea, va a depender del hunter, va a depender de la tecnología, va a depender de lo que tenga nuestro cliente. Empieza a crear una serie de complejidades en las cuales la calidad del hunt no siempre es directamente proporcional a los datos que tienes, ¿no? Entonces, desde ese sentido, pues, y teniendo en cuenta que en los últimos años se ha multiplicado la calidad y la facilidad de poder hacer Machine Learning y ciencia de datos en general, precisamente los hermanos Rodríguez han hecho un trabajo excepcional en ese ámbito. Les mando un saludo y todo el agradecimiento porque su trabajo ha sido, pues, muy importante también para todo el research que he estado haciendo. Y yo creo que es el momento de pegar ese salto discreto, pausado, pero definitivo hacia la introducción de la ciencia de datos y el Machine Learning dentro de nuestros procesos de hunting, ¿no? Si nos vamos a una referencia como la que están viendo al final de Mitre, esa referencia, ese PDF, hace referencia a las formas más estándar o más utilizadas que hoy en día hacemos para buscar o para hacer hunting, ¿no? Hunting por IOCs, hunting por TTPs, luego podemos hacer hunting por campañas que puedan tener un poco componente de todo, pero al final hay una parte muy interesante en ese paper, ¿no? Que aborda el hunting de anomalías como otro de los grandes tipos de hunting y habla de lo difícil que es su implementación, ¿no? Y ciertamente es difícil porque hay una serie de problemáticas muy complejas a la hora de hacer un hunting de anomalías y es pues cómo defines una anomalía, ¿no? Con muchas de las tecnologías que utilizamos habitualmente no es trivial identificar una anomalía. Una anomalía, pues bueno, pues hay muchas y muchas son muchísimos falsos positivos y en general cuando estamos haciendo hunting o análisis de forense, el tipo que sean, va a ser muy complejo el que nosotros podamos identificar una anomalía con un cierto peso. Es decir, podemos identificar que algo es anómalo, pero en la mayor parte de los casos no podemos identificar cómo de anómalo es, ¿no? Y además, esta clasificación de anomalías o abordar esta aproximación de anomalías, detección de anomalías, bueno, pues implica definir, pues, y hasta dónde, hasta cuántas anomalías veo, ¿no? Y de qué tipo. Entonces, las técnicas de Machine Learning, como van a ver en los próximos slides, nos van a ayudar mucho en este sentido. Una de las características fundamentales que tiene es que proporcionan unas métricas que nos permiten definir cuánto de anómalo es algo. El Machine Learning puede abordar problemas muy, muy complejos con unas cantidades de datos muy grandes, que no es que los humanos no podamos abordar, pero, o sea, si me dejas tiempo y la potencia de cálculo suficiente, pues yo puedo abordarla, pero claro, no va a ser viable desde un punto de vista económico abordarlo de esta manera, ¿no? Y por tanto, pues claramente vamos a poder sacar partido a estas técnicas de Machine Learning. Yo creo que este diagrama es muy explicativo. La ciencia de datos lo es todo. La inteligencia artificial es un subconjunto en general de la ciencia de datos que trata un tipo de dato. Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial y el Deep Learning sería un subconjunto de Machine Learning. Entonces, de esta manera, bueno, pues se pueden tener, por ejemplo, como van a ver en las próximas slides,
aproximaciones de ciencia de datos a detección de anomalías, o se puede hacer Machine Learning, se puede hacer Deep Learning, jugando un poco con las ventajas y desventajas de cada una, ¿no? Una de las ventajas que tiene el Machine Learning, básicamente, sería que, como digo, es capaz de ver patrones pequeños en sets de datos muy, muy grandes. Patrones en los cuales, pues por lo mejor, de hecho, muchos de los algoritmos de Machine Learning son especialmente buenos cuando tienes muchísimas columnas, ¿no? Entonces eso es al revés de lo que somos los humanos. Los humanos pues podemos gestionar una tabla con un cierto número de columnas, pero si me pones 200, 300 columnas, ya mis capacidades de correlación van a ser bastante más complejas, más pobres, ¿no? Y dentro aunque no voy a entrar en esto, pero toda la parte de Machine Learning tiene mucha aplicabilidad más allá de las anomalías. A la derecha pueden ver pues todas las capacidades que se pueden tener con Machine Learning, como clasificación, predicción, clustering, filtrado de ruido. Todo este tipo de cosas a día de hoy no se están haciendo demasiado, vamos a decir, en el ámbito de FIR, ¿no? Hay muchísima potencia. No voy a entrar en todas las características o todas las posibilidades y de algoritmos que hay para hacer detección de anomalías con ciencia de datos, pero quería poner dos ejemplos. Una aproximación estadística en la cual pues, hay un par de algoritmos como Elliptic Envelope, el algoritmo de envelope elíptico, no sé cómo lo traduciría, y es uno de los grandes problemas que tenemos en la comunidad hispana, ¿verdad? A veces. Y otro, Local Outlier Factor, o LOF, como se suele conocer. Estos mecanismos no son Machine Learning y aún así son buenos para detectar anomalías. Hay otra serie de algoritmos que sí son de Machine Learning. Uno de los más exitosos es el Isolation Forest y el que vamos a utilizar, que ya llevo utilizando desde hace año y medio y he dado, o 2 años, y he dado algunas charlas que posiblemente hayan visto en este sentido, es el autoencoder. ¿Qué es un autoencoder? Pues un autoencoder es un algoritmo muy interesante en el cual le mostramos un conjunto cuanto más amplio de datos al algoritmo de entrada y va a intentar obtener la esencia de esos datos que le estamos dando de entrada y reconstruir el dato de entrada en la salida. En ese proceso de reconstrucción habrá un error y eso es el error de a decir, ¿no? Entonces, en el caso que estamos viendo, pues si nosotros queremos que nuestro autoencoder sea capaz de reconocer gatos, lo que vamos a hacer es vamos a mostrarle muchos gatos y en la salida veremos que vamos a conseguir reconstruir esos gatos, ¿no? Como decía, hay un punto que es el error de reconstrucción. Cada línea que están viendo ahí es la reconstrucción del gato. Entonces, si yo meto un gato que es muy normal, pues el error de reconstrucción será muy pequeño porque mi red, mi autoencoder, puede reconocer gatos muy bien. Si le meto un gato extraño con mucho pelo o una forma diferente, pues me va a reconstruir como esa línea media que están viendo, ¿no? Si el gato es muy raro, pues me reconstruirá con una línea un poco más alta, o sea, los picos en esa sería para cada uno de los gatos como de cuánto error de reconstrucción tengo. Si yo le meto un elefante, como están viendo en la imagen, pues obviamente la red no sabe reconstruir elefantes. Entonces, lo que va a hacer es darme un error de reconstrucción enorme. Y de esta manera nosotros vamos a detectar anomalías. Obviamente, este mismo algoritmo se puede aplicar, o sea, hay una variante de este algoritmo en la cual estuve trabajando que es muy interesante, que es las secuencias de tiempo. Es decir, en nuestro ámbito de DFIR y en Threat Hunting, pues nosotros trabajamos con secuencias temporales de forma muy habitual. Los eventos son secuencias temporales que muy a menudo se repiten, ¿no? Entonces, hay una variación del algoritmo, no voy a entrar muy en detalle, pero que se llama LSTM, Long Short Term Memory, que lo que permite es tener al algoritmo, añadir al autoencoder una memoria y el error de reconstrucción va a estar basado no solo en si el gato es más o menos conocido, sino también si el momento en el que ese gato pasa todos los días, ¿no? en series periódicas, si ese gato pasa cuando le toca. Si este gato pues, pasa todos los días a las 2 de la tarde y de repente le veo a las 2 de la mañana, pues obviamente sino porque ese gato está pasando en un momento que no le corresponde. Por tanto, una de las cosas
que realmente son útiles dentro de este proceso o este algoritmo es la capacidad de tener métricas. Y eso es una de las cosas, como digo, que desde el punto de vista de threat hunting va a ser más útil. Es decir, cuando yo intente reconstruir un evento, pues y ahora vamos a poner un ejemplo, ¿no?, práctico, pues ese error de reconstrucción me va a permitir saber, pues para cada evento que yo veo, si es un evento normal, que el autoencoder reconoce como normal, o es un evento no normal, anómalo. ¿Y cómo define anómalo? Pues de una forma relativa, es decir, lo define midiendo una métrica de cómo de anómalo es frente al resto de las cosas que conozco, ¿no? Fíjense que aquí yo no tengo que enseñar a la red neuronal. La red neuronal, yo le presento gatos y ella se hace su propia idea de un gato en base a los gatos que está viendo. Esto es una ventaja enorme, porque de esta manera yo no tengo que contar con un entrenamiento. Los procesos de entrenamiento de redes neuronales son complejos y además para datos de anomalías, o vamos a decir para datos de hacking o para datos de intrusiones, pues hombre, no tenemos intrusiones, 10.000 intrusiones. Una empresa especialmente medianamente pequeña, pues no tiene 1.000 datos de intrusiones cada día, ¿no?, para entrenar la red neuronal. Con lo cual, pues de esta manera podremos dar ese valor en casos en que no se puedan, no se conozca qué es lo que está bien o lo que está mal. Esta slide lo que representa es un poco el trabajo que lleva a adaptar un artefacto concreto. En este caso están viendo un evento de Windows, que es un evento de schedule task, de tareas programadas, y ese evento de Windows lo tenemos que transformar en algo que se trague la red neuronal, ¿de acuerdo? O sea, no puedo coger los eventos de Windows y directamente, desgraciadamente, dárselos a la red neuronal, porque los algoritmos van a tener unas necesidades. Entonces, ese proceso de adaptar la entrada a lo que necesita la red neuronal es un proceso que en ciencia de datos y machine learning se le llama feature selection and feature engineering, que sería como selección de características, ingeniería de características, de manera que yo voy a seleccionar algunas columnas y otras las voy a ir mezclando. En el proyecto que nosotros estamos haciendo, estamos trabajando precisamente para crear esos mapeos en un lenguaje o en un formato que nosotros le llamamos HML, que sería Harmonized Machine Learning, para artefactos. Como les decía, el proyecto en el que llevamos trabajando pues casi 2 años ya, lo hemos renombrado recientemente a Chrysalis, por el hecho de que queremos que sea un proyecto que permita a los analistas, a los threat hunters, a los forensicators, poder integrar data science y machine learning dentro de sus procesos normales, como si fuera pues una técnica más, una herramienta más de las que usamos en nuestra día a día, ¿no? Que no sea machine súper complejo, sino sea una herramienta más. Desde ese punto de vista hemos creado Chrysalis, que lo que intenta es ocultar al máximo las dificultades que tiene la ciencia de datos y el machine learning a través de la creación de unas funciones muy complejas, muy sencillas, que tienen mucha complejidad detrás, pero que de cara al analista son muy sencillas, como por ejemplo XRead. La función XRead leería datos forenses, como por ejemplo de plazo o eventos o el output de volatility, de una forma transparente. Él ya se encargará de hacer lo que tenga que hacer para al final dar una salida armonizada al analista. No voy a entrar en esta parte, la parte de armonización, que es muy interesante, pero no me quiero extender porque no tenemos tiempo. Xmenú permitiría ver los datos de una forma, como van a ver después, muy sencilla. Xanalysis permitiría de una forma también muy sencilla utilizar diferentes técnicas analíticas diseñadas para cada artefacto, y luego pues hay una serie de funciones adicionales también que ayudan bastante en el análisis, en las cuales no voy a entrar. Si quieren más información pueden ir a nuestro web dsforensics.io tools, dsforensicslib.html, y quiero hacer mención a otros proyectos como Elasticsearch está trabajando también en algoritmos de machine learning bueno, pues dentro de su plataforma. También el equipo de Google, de TimeSketch y Kirsten Goodjohnson han estado trabajando en el proyecto de Picatrix, básicamente que es una extensión de TimeSketch para poder hacer ciencia de datos. Una de las herramientas fundamentales que nosotros vamos a utilizar instrucciones de Python o de ciencia de datos. Fundamentalmente en ciencia de datos trabajamos con librerías como Panda y en Machine Learning Keras y algunas otras. Entonces, no voy a entrar en este detalle, pero os dejo precisamente una discusión
o una referencia de unos papers fantásticos que creó nuestro compañero Roberto Rodríguez acerca de Jupyter y cómo usar los notebooks, ¿no? Así que les recomiendo mucho esa referencia. Me voy a centrar ahora, en los últimos minutos, en una función que es precisamente la que implementa el Machine Learning sin saber Machine Learning. Lo que nosotros estamos intentando es que si un analista quiere buscar anomalías en un set de datos, lo único que tenga que hacer es find anomalies y no tenga que pensar qué algoritmo le meto y cómo se lo doy, qué le tengo que dar y cómo tengo que hacer el feature selection, el feature engineering. El objetivo es que nosotros podamos trabajar en el backend para hacer todo eso mucho más fácil y que al final el analista haga un find anomalies y aplique Machine Learning, pues como aplica cualquier otra técnica forense, ¿no? Obviamente es mucho trabajo, estamos solo empezando, pero hemos conseguido resultados pues muy buenos. Para facilitar aún más ese proceso hemos creado una máquina virtual que se llama Daisy. Es una máquina que viene con todo, preparada para correr JupyterLab, para correr TimeSketch, con todas las librerías, etcétera, de manera que ustedes no tengan que hacer nada y además que puedan correrlo en su propia infraestructura, porque, bueno, pues los que tengan un poco de familiarización con ciencia de datos saben que hay recursos en la nube como Colab de Google o como Binder que permiten correr notebooks en la nube y luego les vamos a dejar una referencia para que si quieren probarlo pues puedan hacerlo, pero hay mucha gente, pues si quieres utilizar datos de producción, pues seguramente no puedas hacerlo en la nube por temas de política, lo que sea. Esos recursos son abiertos en la mayor parte de los casos, Colab medio, y lo quieres hacer dentro de tu propio entorno. Además te da más flexibilidad, obviamente, tener tu propia máquina virtual. Y por último voy a entrar ya a describir un caso real en el cual pues me voy a centrar, voy a hacer una pequeña demo después y para que vean un poco cómo funciona. Este caso es un hunting real con uno de nuestros clientes. Lo que hemos recolectado ha sido eventos y bueno, otro tipo de artefactos de 120 servidores. Hemos procesado esos eventos con Chrysalis y dentro de esos eventos, utilizando una herramienta que hemos diseñado que se llama Atom, hemos inyectado un ataque. En este caso en concreto, el ataque de SolarWinds, que antes estaban mencionando. Hemos inyectado las tareas programadas a SolarWinds. Y lo que hemos hecho ha sido, podríamos detectar con algoritmos de Machine Learning ese ataque de SolarWinds. Este tema fue el central, más basado en los algoritmos, sobre todo, que traté en mi charla en la RSA este año. Tienen la referencia arriba de forensics.io RSA C21, con lo cual si quieren verla ahí tienen toda la información, etc. Aquí voy a hacer un pequeño resumen porque mi objetivo es sobre todo enseñarles el entorno de Daisy, enseñarles Chrysalis y por último enseñarles este caso de estudio concreto que, como digo, son datos reales con lo único inyectado el ataque de SolarWinds. Lo que están viendo ahora mismo es Daisy. A ver si consigo hacer que funcione la presentación, la demo, que es siempre lo más complicado. A ver, los PowerPoints con los vídeos a veces no van del todo bien. Bueno, aquí tienen Daisy. Como ven, es un entorno de una máquina virtual donde tienen documentación, tienen cheat sheets y tienen enlaces a herramientas como JupyterLab, directamente cargado con todo lo que necesitan, y TimeSketch también. Vamos a abrir JupyterLab y vamos a cargar un workbook en el cual vamos a explicarles primero, les voy a explicar inicialmente Chrysalis. Chrysalis no trata de Machine Learning, sino es una librería de Python muy sencilla con el XRead y todas estas funciones que les he dicho que permiten de una forma muy fácil tratar datos forenses. Aquí vamos a leer un CSV que tiene unos eventos de seguridad, ¿de acuerdo? Como ven, yo le proporciono el CSV y automáticamente el backend de Chrysalis va a procesar este CSV con eventos de seguridad y lo va a convertir en un data frame armonizado. Con ese data frame armonizado podremos empezar a trabajar. Verán que ahora utilizo la función xMenu. La función xMenu lo que hace es proporcionarme la posibilidad de una forma muy sencilla de ver ese data frame, esos datos de eventos, ya sea de un formato normal como Jupyter o con un plugin fantástico que se llama QGrid,
que permite hacer filtros pues como si lo estuviéramos haciendo con Excel, ¿no? De manera que llevamos un Excel al interior de nuestro Jupyter Lab. La verdad es que es muy útil, muy conveniente y además pues aplicamos otra serie de funciones que tenemos dentro de Chrysalis como Simple para hacer un output mucho más amigable para el analista, ¿no? Así de esta manera pues están viendo los datos, pueden trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Esto sería pues la posibilidad de trabajar con grandes, ingentes cantidades de datos de una forma pues bastante sencilla, teniendo en cuenta de que esto todo está en memoria. Tendrán que tener una máquina con suficiente memoria. Nosotros, por ejemplo, hemos recientemente adquirido una máquina con 1 TB de RAM, tampoco era especialmente cara, ¿no? En el siguiente paso vamos a hacer X-análisis, hemos filtrado esos eventos de seguridad, especialmente vamos a ver los eventos 4624 con RDP y vamos a hacer... los eventos 4624 vamos a hacer distintos tipos de análisis. Chrysalis, que lo que permite es simplemente pues, mostrar cuál es la actividad de logón de esa máquina, de ese, ¿no? Para poder identificar pues, anomalías, pero no desde el punto de Machine Learning, sino esto desde el punto de vista de analista normal. Ahora vamos a terminar ya con la búsqueda de anomalías, pero esta vez ya utilizando Machine Learning, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una lectura de datos de la misma manera que la hemos hecho anteriormente. Vamos a crear un data frame de tareas programadas y vamos a ver cómo el algoritmo de Machine Learning pues, es capaz de identificar anomalías en esas tareas programadas. Ahora mismo estamos leyendo los datos, como recordarán, 120 servidores, 600.000 eventos, ¿de acuerdo? Aquí están viendo pues, que tenemos ese algoritmo, ese data frame, y al final ese data frame en este caso lo que contiene son eventos de tareas programadas. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es aplicar esta función que es Find Anomalies. Y pueden ver que lo único que realmente les estoy pasando es los datos y el tipo de autoencoder que quiero usar, que es un autoencoder LSTM, Long Shorted Memory, que es el que les he comentado que es capaz de detectar anomalías en secuencia temporales. No voy a entrar en los detalles de los parámetros que tiene el algoritmo. Les insto a que vean mi vídeo de RSA o los blogs que he publicado al respecto. Voy a seguir publicando en breve. Y aquí pueden ver pues, cómo ha pasado, ha creado la red neuronal, una red neuronal muy simple de 3 capas, con una capa convolucional LSTM, que permite tener en cuenta esas secuencias temporales. Y aquí tienen los errores de reconstrucción, igual que lo que estábamos viendo antes del gato, ¿no? Del gato que pasa a su lado. Si miran a la derecha del todo, el último evento es, por reconstrucción, es el evento de la tarea de SolarWinds. Y cuando, de hecho, hay 3 eventos de SolarWinds que son flagueados. No voy a entrar muy en detalle, como digo, esto lo cubrí en mi charla de RSA, pero el primero, el segundo y el quinto de 600.000 eventos son flagueados por la red neuronal como anomalías. Con lo cual, si nosotros estuviéramos buscando o analizando las, vamos a decir, top 50, las anomalías top, las 50 anomalías top, pues nos encontraríamos con que en este caso concreto la primera, la segunda y la quinta corresponden al ataque de SolarWinds, que no conocíamos, no sabíamos cómo funcionaba absolutamente nada y hemos podido averiguar de forma automática, ¿de acuerdo? Nuestro research lo hemos hecho hasta este momento y lo estamos aplicando en producción, de hecho, para algunos tipos de eventos. Estamos trabajando como digo, File System Timeline, en timeline del sistema de archivos, y estamos trabajando en publicar más eventos. Ya hemos publicado la librería de Find Anomalies en abierto en nuestro GitHub y en breve pues vamos a ir alimentándola. Ahora mismo Chrysalis está en modo beta, diríamos. Find Anomalies todavía está en prueba de concepto a nivel código, pero ya es usable, ¿no? En los próximos días queremos poner un set de datos que ustedes puedan usar para verlo. Les dejo las referencias de Chrysalis, de cómo pueden acceder. Tenemos blog posts que les pueden servir para pues, utilizarlo, ver cómo funciona, etc. Y por último, pues les dejo una referencia específica, una página que hemos creado para este evento, SANS Threat Hunting 21,
Si van a esa referencia, ahí encontrarán más información, los enlaces que les hemos mencionado, y en los próximos días vamos a añadir pues, la presentación, vídeo y otra información que pueda ser de valor. Así que espero que les guste, espero que nosotros vamos a seguir trabajando muy duro para seguir aportando a la comunidad, porque realmente creemos en ella, y damos la bienvenida, por supuesto, a todos los compañeros, hermanos de la comunidad hispana para que se unan a nosotros, pues estaremos encantados. Así que, pues por mi lado es todo. Muchas gracias, Ismael, y bueno, pues de nuevo encantado de estar en este evento con esta comunidad tan fantástica como es la comunidad hispana de SANS. Muchísimas gracias, Jess, y nosotros estamos encantados de tenerte aquí. Ha sido un privilegio y sobre todo también muy interesante tu charla. A mí me gusta en particular cómo le has quitado misterio a todo esto del machine learning, ¿no? Se lo explicaba yo un poquito a los hermanos Rodríguez, y has explicado la diferencia entre machine learning y inteligencia artificial, que es algo que muchos tenemos problema con eso, ¿no? Yo había escuchado otra definición, no sé si te va a gustar. Decía que si estaba escrita en Python era machine learning, si estaba en un PowerPoint era probablemente inteligencia artificial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero tu definición me ha gustado más, ha sido más exacta y más científica. Una preguntita rápida antes de terminar. Hay una tendencia en la industria, ¿no? De que quizás machine learning va a solucionar todos los problemas que tenemos en seguridad, ¿no? El SOC autónomo, el Hunter autónomo. Los hermanos Rodríguez, por ejemplo, han mencionado casos en los que machine learning es útil, pero también han dicho que se pueden utilizar otras herramientas y quizás se deben utilizar otras herramientas. Tú nos has dado ejemplos muy concretos de cómo machine learning soluciona algunos problemas que tenemos. Mi pregunta es, ¿para qué tipo de problemas machine learning no es la herramienta adecuada, ¿no? En base a tu experiencia? ¿Y cómo bueno, se debe yo voy a complementar? mencionar una... Sí, perdona, sí. Sí, no, y cómo se debe complementar, ¿no? con otras cosas que quizás ya conocemos. Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo, un vídeo muy interesante que estaba viendo ayer. No tiene que ver con nuestro campo, pero creo que lo explica muy bien. Seguramente casi todos ustedes hayan visto esos libros, esos vídeos increíbles donde General Dynamics tiene esos robots impresionantes que dan vueltas y saltan y hacen cosas. Pues ninguno de esos robots utiliza Machine Learning. Nada, ni una línea de Machine Learning. Entonces, lo primero que uno pensaría es, ¿estos robots hacen Machine Learning? Pues no, ni una línea. Entonces, eso yo creo que es significativo en el hecho de que los sistemas expertos, o sea, el Machine Learning tiene un campo de aplicación, es decir, es capaz de resolver problemas complejos, pero la mente humana tiene unas capacidades de conexión de los distintos problemas que va mucho más allá de los problemas individuales que puede resolver Machine Learning. Yo no digo que de aquí a 100 años qué pueda haber pasado, porque obviamente pues, la tecnología puede evolucionar muchísimo, pero para lo que yo veo que Machine Learning está siendo muy útil y lo va a ser, es para resolver problemas complejos de alto volumen específicos. Llega un momento que hay ciertos problemas pues de correlaciones, de tipo de unir conceptos que no, o sea, Machine Learning a día de hoy, como hoy lo concebimos, es que no lo puede hacer. Punto. O sea, no es que no podamos tener una red más compleja, no, a día de hoy no lo puede hacer. Entonces, para problemas concretos está muy bien. Nosotros tenemos en el ámbito de threat hunting, en el ámbito de FR, muchos problemas concretos que resolver, pero de acción autónoma, por ejemplo, es que eso no va a pasar en el futuro cercano. En el futuro lejano, pues hombre, todos hemos visto Star Wars y cosas por el estilo, y quién sabe, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta, muy interesante. Y si puedes compartirnos el vídeo quizás que viste, si está en YouTube o algo Sin con el... duda. Con Lo el voy a compartir porque es buenísimo, sí. es muy interesante.